al reposo de Dios. Y hemos visto que los que no entrarán al reposo de Dios son los que no oyen la voz de Dios, son los que endurecen el corazón, y también vimos los que siempre andan vagando en su corazón. Que dice ahí la Escritura en Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11, que dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y era pueblo de Dios, era pueblo que había salido de Egipto, era pueblo que había salido de la esclavitud, era pueblo que había pasado por el agua, era pueblo que había recibido la ley, era pueblo considerado parte o pueblo de Dios. Y aún así, ese pueblo de Dios, por no haber oído la voz de Dios, por endurecer el corazón, que dice ahí, porque endurecieron el corazón y porque siempre andan vagando en el corazón mismo, dice la Escritura, no entrarán en mi reposo, dice Dios. Vamos a ver hoy la frase del versículo 10, donde dice que y no han conocido mis caminos. ¿Quiénes son los que no entrarán al reposo de Dios? Son los que no han conocido los caminos de Dios. Ellos, o los que no hemos conocido los caminos de Dios, no entraremos al reposo de Dios. Aunque estemos aquí, aunque nos hayamos bautizado, aunque hayamos salido de la esclavitud, aunque hayamos pasado por el agua, si no conocemos los caminos de Dios, no entraremos en el reposo de Dios. Resulta muy interesante la escritura esta, cuando dice en versículo 9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años tenemos de cristianismo? ¿Cuántos años tenemos desde que nos bautizamos? ¿Hemos visto la obra de Dios en nosotros o no la hemos visto? Es muy interesante porque 40 años anduvo vagando el pueblo de Israel en el desierto y vieron las obras de Dios. Cuando se escribe esta carta, aproximadamente en el año 68, 70, más o menos aproximadamente, cuando los judíos, hebreos, escuchan esto, cuando dicen, han pasado 40 años, dice ellos, me probaron 40 años, la mente de ellos los sitúa al momento de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque son prácticamente los mismos años que tenía el Señor Jesús de haber resucitado. Por eso cuando ellos lo ven, dicen, tienen 40 años que están en el camino, o tienen 40 años de conocer el Evangelio, o tienen 40 años de estar en el nuevo pacto, pero así siguen endureciendo el corazón, así siguen no oyendo mi voz, así siguen vagando en su corazón de ideas, y así, a pesar de que tiene 40 años que el Señor resucitó, todavía no han conocido mis caminos, dice Dios. Por eso lo sitúa inmediatamente ahí el primer lector o el primer oyente de esta carta. Su mente va directamente a la resurrección de Jesús. Cuando se convirtió, cuando se convenció, entonces empieza a pensar aquel cristiano si realmente ha conocido los caminos de Dios hasta esa fecha. Y es lo que nos invita Dios en esta mañana. ¿Cuántos años tenemos? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 20, 30 años tenemos dentro del cristianismo. ¿Hemos conocido los caminos de Dios? Porque no basta con estar aquí. Yo tengo un celular casi todos lo tienen. El celular es nuestro, lo compramos, tenemos factura, tenemos todo. Conocemos todo el celular. Conocemos todas las funciones. No las conocemos, pero es nuestro. No sabemos o no conocemos que el celular nos puede perjudicar, pero también no sabemos, no conocemos que el celular nos puede beneficiar, pero decimos es nuestro. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que estamos en el camino de la salvación, o nos hemos bautizado,
pero no por el hecho de habernos bautizado, que es algo grande, podemos decir, ya conozco, ya sé, yo ya estoy, porque se requiere conocer el camino, no nada más haber entrado, hay que conocerlo. Pero yo puedo decir, tengo la membresía, yo estoy escrito aquí en la tierra, aquí en la iglesia. No sabemos si estemos escritos nuestros nombres en los cielos, eso es otra cosa. Dice el Señor en Lucas, regocíjense que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No se regocijen de que los espíritus se les sujetan, los dominan. Lo que nos presenta la Biblia es de que tenemos que conocer hasta esta fecha los caminos de Dios, no importa los años que tengamos, y no nos vayamos con la falsa seguridad de que porque nos hemos bautizado y estamos constantemente, ya, yo lo tengo. Como el celular yo lo tengo, es mío, nadie me lo puede quitar, es mío, pero no lo conozco. Así también puede ser en la escritura. Yo estoy en el camino, pero no lo conozco. Y aquí sí me pueden quitar lo que el beneficio de la salvación puede darme, que es la eternidad. Porque dice Dios, aquellos que no han conocido mis caminos, que ya tuvieron 40 años, que ya pasaron 40 años, también ustedes que ya, hebreos, que ya pasaron 40 años de la resurrección de Jesús, también nosotros que ya tenemos 10, 15, 20, 30 años que entramos al camino, pero no lo hemos conocido, entonces no entrarán en mi reposo. ¿Se acuerdan de aquella frase, hermanos? Yo digo frases como de mi edad. Aquella frase coloquial que creo que ya no se usa, pero cuando dicen te pasó de noche. ¿Sí recuerdan esa frase? Te pasó de noche. O pasaste de noche. En aquellos años en la primaria, cuando estuvimos en la primaria, reprobaban en aquellos años y no permitían que avanzasen. Oye, imagínense 6 años en primaria, más otros 2 de haber reprobado. Y luego salen de primaria, y luego van a darle una multiplicación, y no saben hacerla. Y ellos aplicaban la palabra, no, es que a ti la primaria te pasó de noche. Pasaste de noche la primaria. Sí sabemos lo que significa eso. ¿Qué es lo que nos presenta la Biblia con los 40 años? Nos dice prácticamente lo mismo en nuestro lenguaje coloquial de aquí. Que no te pase de noche la vida cristiana. ¿Por qué les pasó de noche a aquellos niños que estuvieron en la escuela? ¿Por qué no aprendieron? Si unos sí aprendieron y otros no, ¿por qué? Muchos era porque no iban a la escuela. Muchos era porque no les interesaba la escuela. Querían mejor andar en la vagancia, en el sentido bueno, ¿no? Porque en aquel tiempo la vagancia era ir a las tórtolas, a los conejos, era la vagancia en ese tiempo. O simplemente no les importaba el desperdiciar su tiempo ahí en la escuela. O también es porque iban obligados a la escuela. Se veía que iban obligados. ¿Por qué? Porque no iban vestidos de acuerdo al uniforme, o iban sin ganas, o no llevaban tareas, no llevaban lápices, no llevaban porque no les interesaba tanto, porque iban ahí como muy forzados. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia? Pasaron los 6 años y aquel alumno siguió igual, sin saber sumar, sin saber restar, sin saber hacer un quebrado. Algo se nos quedaba, ¿verdad? Pero la mayoría de las cuestiones de la escuela no. ¿Por qué? Porque no había interés. Estábamos por ahí pensando en otras cosas que el propósito principal de aprender como una base educativa primaria, por eso se llama primaria. Entonces, ¿qué nos decían a los que a ver, haz un examen o haz una multiplicación? Muchos entramos a secundaria, muchos no. Y cuando entramos a secundaria, lo primero que nos pasaban era, pasa al pizarrón y hazme este quebrado. Y no, pues no lo sabía. Y el propio maestro nos decía, es que ustedes pasaron de noche en la secundaria, de la primaria. Y es lo que nos dice Dios aquí. Podemos pasar 40 años en el cristianismo, pero si nos pasamos de noche no hemos aprendido, no hemos conocido los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos interesa. ¿Por qué? Porque no nos importa. ¿Por qué? Porque no asistimos. ¿Por qué? Porque venimos forzados. Dios quiere que conozcamos su camino, que sepamos el camino, o los caminos. Aquí habla de los caminos en plural porque está hablando del antiguo pacto.
Para nosotros hay un solo camino, ya lo sabemos, es más sencillo, es más fácil. Ya sabemos quién es el camino. Conocemos el camino de Dios, no importa los años que tengamos. Ahora, si yo, por medio de estas analogías, ¿no?, de lo que vivimos aquí hace algunos años, me doy cuenta que no he conocido yo el camino de Dios, pues hoy es un momento preciso, idóneo, para empezar a conocer lo que es el camino del Señor. Porque la Biblia menciona, tienes que conocer el camino, debes de conocer el camino. Al menos en lo que vamos de nuestro estudio, no nos habla de obras personales, no nos habla de que tú predicas mucho, tú vas a ser salvo, tú vas a entrar al reposo. Dice, no, si no conoces mi camino, aunque prediques mucho, no vas a entrar a mi reposo. Es lo que dice el Señor. Y la semana pasada hablábamos de un ejemplo de Moisés, una persona muy importante que por no darle la gloria a Dios, no entró a Canaán, a la tierra prometida. Dándonos un ejemplo, obviamente en el cielo pues podemos entender que sí, por aquella transfiguración del Señor Jesús cuando se aparecen Moisés y Elías. Pero nos da una idea, Dios, de que se puede perder grandemente, enormemente, el poder entrar al reposo de Dios, porque Canaán era el reposo. Entrando en Canaán iban a dejar de estar en el desierto, entrar a Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. En la semana que acaba de transcurrir, llega uno con los clientes y estaba el esposo por ahí haciendo algo. No recuerdo qué, porque no me fijé muy bien. Y la esposa sale, me atiende y voltea al esposo y dice, ¿y eso quién lo hizo? Dice, yo lo hice. Dice, ¿cuándo? Acabo de hacer. ¿Y a poco sabías hacer eso? Dice, pues siempre he sabido. Lo que pasa es que no pones interés en lo que yo hago, lo que yo sé. Y empezaron ahí, no te vamos. Empezaron a discutir. Entonces, la idea que dice uno, ¿cómo es posible que la esposa no conozca lo que sabe hacer su esposo? ¿Por qué? Porque no le pone interés. O no le interesa lo que su esposo simplemente lo tiene ahí nada más como un objeto, nada más. El esposo o la esposa. Como tenemos a Jesús, también nosotros tenemos como un objeto crucificado ahí nada más. O es un ser vivo, es un ser que merece atención, es un ser que merece que nosotros le tengamos el cuidado y el amor al ser vivo que es Jesús. Porque depende lo que hagamos con la palabra de Dios, en este caso con conocer el camino, o entramos al reposo o no entramos. ¿Cómo hemos experimentado la vida cristiana hasta este momento, hermanos? Hagamos una retrospectiva de cuando salimos del agua y cuáles han sido nuestros pasos, de modo de decir, yo conozco el camino de Jesús. ¿Quién puede decir, yo conozco el camino de Jesús? Con un ejemplo, con una vivencia, porque así es como se conoce. Porque no basta con decir, yo conozco que el camino del Señor Jesús me va a llevar a la eternidad. Si eso lo conocemos todos, porque la Biblia nos lo dice. Pero ¿qué es lo que te pasa cuando sales del agua hacia ese camino? ¿Cómo vas conociendo, cómo vas viviendo lo que es el camino? Como cuando uno dice, yo estuve en aflicción, pero yo conozco que Dios me levantó. Yo conozco porque yo sentí que Dios me daba su mano. De eso se trata, de conocer el camino, de saber que no estamos solos, de que tenemos a quien pedirle, de que tenemos a quien adorarle también. Yo conozco el camino de Dios, yo tengo muchos problemas, pero aún así lo he ido a alabar y lo he ido a adorar, a pesar de mi serie de problemas que tengo físicamente, emocionalmente y materialmente, pero voy y lo alabo. Y cuando voy y lo alabo, no por arte de magia, aquellas cosas han desaparecido, no, pero cuando yo tengo un cúmulo de problemas grandes y que aún así voy y alabo y adoro a Dios, aquellos problemas que eran una montaña grande, hoy los veo como un grano de arena. Eso es conocer el camino, la experiencia que tenemos o que hemos vivido desde que salimos del agua del bautismo. 40 años pasaron ellos y vieron las obras de Dios, y aunque vieron las obras de Dios, dice Dios, no han conocido mis caminos. Vamos a ver cuáles son las causas, las razones por las que podemos no conocer el camino de Dios. Una es por ignorancia deliberada. No se conoce el camino por ignorancia deliberada. Es decir, ya sabemos lo que es forma deliberada, a propósito.
A propósito, no quiero conocer el camino de Dios o los caminos de Dios, como viene aquí la escritura. Dice el libro de Job, capítulo 21. El libro de Job, capítulo 21. Recuerden, estamos viendo los que no entrarán al reposo de Dios. Y estamos en el asunto número 4. Son los que no han conocido los caminos de Dios. Y resulta interesante, hermanos. No han conocido, es decir, no es que no hayas entrado al camino. Sí entraste, pero no lo has conocido. No lo has transitado, no lo has recorrido, no lo has corrido. No lo ha uno vivido. Aunque uno haya entrado. Porque estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo que Él sacó de Egipto, de esclavitud, como nosotros, que nos ha sacado de esclavitud. Claramente también aquellos que no lo conozcan, porque nunca han entrado, obviamente tampoco entrarán al reposo. Pero no nos estamos seguros nosotros. Yo tengo mi celular, vuelvo a decir, y no lo conozco. Y me puede perjudicar o me puede beneficiar. Entre más lo conozca, voy a sacarle más provecho, porque puedo encontrar mucha información. Entre menos lo conozca, me puedo meter en problemas. También así, entre más conozca el camino, voy a tener más beneficios. Entre menos conozca el camino, me puedo meter en problemas. ¿Cómo voy a desperdiciar las grandes bendiciones de estar en el camino? Eso es cuando uno no conoce. ¿Por qué te pierdes de la bendición? ¿Por qué te pierdes de la providencia? ¿Por qué te pierdes de que hemos sido, de que somos consolados, de todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué? Porque no conocemos el camino de Dios. Porque no conocemos el poder. Decimos, no, para mí Dios no. Por eso es no conocerlo. Así pasó con ellos, con esta generación perversa, dice la Escritura, maligna. Y también les estaba pasando a los hebreos. Por eso Dios hace llegar esta carta y dice, ya pasaron 40 años desde que Jesucristo resucitó. ¿Cómo han vivido? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han llevado su vida? Porque recuerden que aquellos pasaron 40 años, no conocieron mis caminos y que no entraron en mi reposo. Ahora ustedes no son la excepción. Tampoco la excepción es para nosotros. Por eso cuando uno desconoce el camino, el ginosco, en el griego conocer es ginosco. Los que no han conocido son los que por ignorancia deliberada, dice Job, capítulo 21, versículo 14 y versículo 15. Dice la bendita palabra de Dios, hermanos, dice ahí. Dicen pues, Job, capítulo 21, 14 y 15. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Cuando dejamos de orar, porque decimos, ¿para qué? ¿De qué sirve? Estamos desconociendo el camino de Dios. Porque cuando oramos a Dios, hay una gran tranquilidad, hay una gran paz, hay una gran satisfacción, hay una gran seguridad. Simplemente Dios nos escucha. Y eso ya es algo grande. Pero sabemos que como Dios nos escucha, va a actuar conforme a su voluntad. Y va a responder de una o de otra manera aquella plegaria, aquel agradecimiento, porque también responde Dios los agradecimientos. Cuando somos agradecidos a Dios, cuando hemos recibido providencia de Dios o bendición de Dios, la bendición de Dios es el Señor Jesús en la vida eterna. Y la providencia es unas cuestiones materiales. Cuando hemos recibido eso, que somos agradecidos, Dios contesta. ¿De qué manera? Con más bendición, con más tranquilidad, con más paz. Pero si no agradecemos por medio de una oración, decimos, ya tengo lo que quería, ya para qué le agradezco. Entonces estoy ignorando deliberadamente, a propósito, el camino de Dios, o los caminos de Dios. Pero lo que dice aquí, aquellos que en forma deliberada, por ignorancia deliberada, dicen, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Apártate, Dios. No te queremos aquí. Y si no tenemos a Dios, ¿a quién tenemos? Si no tenemos el reino, ¿a quién tenemos? ¿O a quién tenemos? Si no tenemos el reino de Dios, tenemos el mundo. Si no tenemos a Dios, tenemos el maligno. ¿A quién estamos prefiriendo? En forma deliberada no quiero saber nada de Dios. En forma deliberada no quiero saber nada de la palabra. En forma deliberada no quiero ir a la iglesia porque van a estar el sermón y el sermón y el sermón. En forma deliberada yo le digo, Dios, apártate. En forma deliberada yo le digo, Dios, no quiero tu salvación. No quiero tu vida eterna. Déjame disfrutar la vida carnal. Déjame disfrutar la vida mundana.
Por eso, cuando hacemos esto, dice Dios, juro que no entrarán en mi reposo. Ese juramento obviamente es un antropomorfismo, para que entendemos nosotros los seres humanos. Antropomorfismo es darle cualidades humanas a Dios, que Dios no es humano. Como cuando dice la Escritura que cuando pasó Dios, lo que vio Moisés fue su espalda, su hombro. Es un antropomorfismo, obviamente no lo vio, literal. Un antropomorfismo es darle cualidades humanas a Dios cuando lo es. Pero Dios permite que, o nos da esa enseñanza para que veamos, porque nosotros entendemos que cuando una persona, un ser humano dice lo juro, es porque lo va a hacer y no se va a echar para atrás. Por eso Dios dice, juro en mi ira no entrará en mi reposo. Es decir, al nivel de ustedes, para que me entiendan ustedes, seres humanos, que el juramento para ustedes es lo máximo, para que ustedes me puedan entender que no me voy a arrepentir de lo que he dicho. Así yo les digo, todos aquellos que no conozcan mis caminos, juro en mi ira no entrarán en mi reposo. ¿Por qué en su ira? ¿Por qué en su enojo? Porque estamos aquí, porque somos su pueblo, y estando su pueblo no queremos conocer a Dios. Siendo su pueblo decimos, apártate. Cuando somos su pueblo decimos, cerramos la Biblia. Cuando somos su pueblo cerramos el oído. Cuando hacemos eso, estamos en forma deliberada no conociendo a Dios. Como cuando estábamos en la primaria y estaban los problemas de matemáticas y uno estaba volteando por la ventana hacia otro lado y uno estaba pensando en otro lado. ¿Por qué? Porque eso es problemático. ¿Por qué tengo que saber eso? No, mejor mi mente no quiere meterse en problemas. En forma deliberada hacíamos eso. ¿Y qué es lo que pasó? No tuvimos una preparación educativa, académica, lo cual hubiera devengado en una mejor calidad de vida. Pero no lo quisimos, nos pasó de noche. ¿Por qué? Porque no le pusimos el interés deliberadamente, no quisimos. Como cuando venían las vacunas, cuando nos tenían que vacunar y estábamos en la primaria. Era un brincadero de ventanas por todos lados. Y la vacuna era buena, porque era para algo, para darnos las defensas para un virus. Y después los maestros, ¿qué hacían? Cerraban las ventanas. Iban todos los maestros ahí y se ponían las ventanas, todos los de todos los salones. Ahora toca y se ponían todos ahí. Porque la primera vez me acuerdo que casi todos salimos. Era un brincadero de ahí. Es decir, en forma deliberada estamos desperdiciando un beneficio para nuestra vida. Dios, en su palabra, es un gran beneficio porque puede salvar nuestras almas. Pero cuando cerramos el oído, cuando cerramos la Biblia y cuando queremos escuchar, estamos no conociendo sus caminos. Otra causa es por ignorancia deliberada, por desaprobar el camino por la experiencia. Cuando desaprobamos el camino por experiencia, cuando decimos, es que es muy difícil la vida cristiana, es que es muy complicada la vida cristiana. Cuando decimos eso, estamos desaprobando el camino del Señor. ¿Por qué dices que es difícil? Ya lo experimentaste, sí. ¿Y por qué dices que es complicada la vida? La vida cristiana no es complicada, la vida cristiana es más fácil. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Llevar mi yugo y mi carga, porque dice la Biblia que la carga del Señor Jesús es ligera y el yugo es fácil de llevar. El que es complicada es la vida del mundo, ella es complicada, es pesada. Uno llega de trabajar y uno llega cansado por andar en el sol y dice, y luego nos pueden decir, ¿no te cansa estudiar la Biblia? No, pues está uno en su casa con el aire bien tranquilo, lo que cansa es andar allá afuera, en el trabajo pesado, lo que cansa. Pero cuando un hermano, una hermana o alguien diga, es muy complicada la vida cristiana, está desaprobando el camino de Dios, está desaprobando el camino de Jesús y le está diciendo, no es cierto Jesús, no es cierto que es fácil tu carga, ni que es ligero tu yugo, no es cierto, es muy difícil llevarte, seguirte. Está desaprobando por la experiencia que he vivido. ¿Qué experiencia ha tenido en la vida cristiana? No lo sé, pero esa experiencia le ha generado que él desapruebe lo que se hace aquí, lo que Jesús vino a hacer. Él lo desaprueba y aparte lo contagia y le dice, es muy difícil. Tal vez le pasó algo muy sencillo en lo que es la iglesia, muy sencillo de superar, muy sencillo de salir avante a eso, pero tal vez su orgullo o tal vez su necedad o tal vez su terquedad se quedó en ese asunto, en ese evento que le pasó en la iglesia y empezó a decir, es muy difícil la vida, es muy difícil la iglesia, es muy difícil los hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Si decimos eso, estamos desaprobando el camino. Por una experiencia
que nosotros consideramos que nos fue mal, por esa experiencia que nosotros consideramos que nos fue mal, entonces estamos desaprobando. ¿Qué le pasaba a este pueblo que vagaron 40 años? Desaprobaron la experiencia. Hombre, Dios les dio codornices hasta que les salían por todos lados. Y esa experiencia era para que le hubieran aprobado, glorificado a Dios. Dios los hizo salir agua allá por medio de la roca. Era para que glorificaran a Dios y no. Desaprobaron ese poder de Dios. Dios nos ha dado algo maravilloso, hermanos. Hemos muerto y hemos resucitado para andar en nueva vida. Esa es la obra de Dios que nosotros podemos ver. Pero si desaprobamos eso por necedad, cuando uno desaprueba por experiencia el camino del Señor, es porque somos necios. Dice ahí el libro de Proverbios capítulo 14. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 14. Cuando uno le pregunte cómo es la vida cristiana, cómo es la iglesia, no puede uno decir, es muy difícil, es muy complicado. Es el camino del Señor. Es decir, tu experiencia que has tenido, a lo mejor a tu pensamiento, a tu idea, a tu capacidad, crees que es malo lo que te pasó. Tú crees que es malo lo que te pasó. ¿Por qué? Porque tú ves en ti, tú ves para ti, tú ves nada más lo que eres tú. Pero aquí no eres importante tú, aquí es importante el Señor. Es lo que es importante. Entonces nosotros queremos que aquí se nos tenga como entre nubes de algodón, que se nos tenga como un nicho, que se nos dé toda la gloria a nosotros. Y si no hay una gloria a nosotros, entonces la iglesia, entonces el camino cristiano es complicado. Nada más por eso, porque no se nos dice lo que queremos oír nosotros. El camino del Señor Jesús es perfecto, es bueno, es amable, es satisfactorio, porque nos conducirá a la presencia misma. Tenemos que pasar varias cosas en la iglesia, soportarnos unos a los otros, perdonarnos unos a los otros. Así dice la Escritura. Pero no por eso puede uno decir, no, a la iglesia es muy difícil, no, a la iglesia es complicada, no, ese hermano es esto. No por eso, si estamos diciendo eso, estamos desaprobando el camino del Señor Jesús. Y eso va a traer como consecuencia que diga Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice Proverbios 14. Proverbios 14, dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del sur. El que es necio de corazón, el que practica la necedad en vez de la mansedumbre, en vez de la humildad, en vez de la sumisión, sino que es necio, es terco, es empecinado, va a decir siempre o va a desaprobar lo que se hace aquí, el camino del Señor Jesús. Y dice la Escritura, de sus caminos será hastiado el necio del corazón. Creo que nadie de nosotros puede decir, ya estoy cansado de la vida cristiana, ya estoy cansado de ir a la iglesia, ya estoy hasta aquí de escuchar a los hermanos, ya estoy hasta aquí del canto. No creo que nadie en su sano juicio lo pueda hacer o lo haga, porque si eso lo hace uno, no conoce el camino del Señor Jesús. Quiero que sepan, hermanos, que entre más vengamos aquí, que entre más estemos aquí, más gozo tenemos, más seguridad tenemos, más esperanza tenemos, más promesa tenemos. Pero ¿por qué no nos sentimos así? Porque venimos no con la forma en cómo debemos de venir, porque venimos como hastiados, como cansados, porque es domingo y tengo que ir nada más. Pero si pudiésemos experimentar las delicias que es estar en este lugar donde se reúne la iglesia de Cristo, donde Dios envía bendición y vida eterna, si pudiésemos deleitarnos de todo lo que Dios nos da, experimentarlo eso, jamás podríamos irnos de aquí. Aquí estaríamos en la tarde, miércoles, viernes, y se nos haría poco. Le diríamos a los hermanos, ¿por qué no todos los días como la iglesia primitiva? ¿Y por qué nada más una hora? ¿Por qué 2 horas no? Porque cuando alguien experimenta cuando uno sale de aquí, y el hecho de ver alabado y adorado a Dios, uno va con una gran tranquilidad, uno va con una gran paz, una gran seguridad de que pase lo que te pase, con tu vida está uno seguro. Pero el que está hastiado dice, ya no quiero a la iglesia, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué esto? Es porque hay una necedad en su corazón. Y eso es no conocer, eso impide que se conozcan los caminos de Dios o el camino de Dios en el nuevo pacto. Otra es por no tener un conocimiento por sentido común también. Son los que no han conocido los caminos de Dios por no tener conocimiento por sentido común. Muchas cosas de la Biblia se entienden por sentido común, la mayoría de las cuestiones. Muchas sí, hay que interpretarlas, muchas hay que profundizar, pero en su mayoría es sentido común.
en su mayoría para poder entender las cosas. Si yo no vengo en la tarde, si no vengo el miércoles o el viernes, por sentido común, Dios está contento. Nada más por puro sentido común, hermano, nada más por eso. Si yo no oro, Dios estará contento. Si yo no escucho la palabra, Dios estará contento, nada más por sentido común. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Y habían pasado 40 años y aún no habían experimentado la vida cristiana como debe de ser. Yo voy a cumplir 11 años, gracias a Dios, y me pongo a pensar. He ignorado de forma deliberada, he desaprobado el camino. En alguna ocasión he dado un mal consejo a un hermano de decirle: no vayas, es muy difícil, es muy complicada la vida. Es que se supone que debe ser un lugar donde haya armonía, paz, seguridad, pero a veces es un conflicto ahí. El conflicto está en la mente, no está aquí en la iglesia. El conflicto está en mí, el conflicto está en mi corazón, no en la iglesia. Yo tengo un conflicto por mis intereses personales, tal vez. La iglesia no es un conflicto, la iglesia no es un pancracio. ¿Alguien sabe qué es un pancracio? No. ¿Alguien sabe qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es donde boxean los boxeadores, y un pancracio es donde luchan los luchadores. Es un pancracio. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es felicidad y armonía. Bueno, dice la escritura ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. La primera frase se refiere al carácter de los hombres, pero lo que nos interesa es de las mujercillas o de los hombrecillos. No es en forma despectiva lo que dice Dios, porque ahí nos incluimos todos. Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas o estos o nosotros siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, siempre están ahí, siempre abren la Biblia, siempre están orando, siempre están haciendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Por sentido común. ¿Qué dice la Biblia? Que están cargadas de pecados y de diversas concupiscencias. Por sentido común, hermanos. No lo voy a entender la Biblia si en mi mente hay pecados, malos pensamientos y malos deseos. No puedo tener la pureza juntamente con la contaminación y con la inmundicia. No se puede mezclar ambas cosas. Tengo que liberar esa inmundicia y esa impureza, esos pecados y esas concupiscencias para llegar a la verdad de Dios. ¿Cómo voy a querer yo llegar a la verdad de Dios, conocer la verdad de Dios, cuando mis pensamientos son lascivia, fornicación, robo, hurto, avaricia, envidia, celos? Si yo tengo todo eso, jamás voy a llegar al conocimiento de la verdad, por sentido común, nada más. Es como si yo digo, estamos aquí a junio, julio, agosto, el mes como a mediados de julio, bueno, ahora se tardó más la cosecha, a finales de julio, más o menos, hay elotes, tengo elotes. ¿De dónde tienes? Pues si no sembraste, ¿verdad? Es imposible que quieras tener algo que no sembraste. Es imposible que yo quiera cosechar algo de lo que no trabajé. Es por sentido común. Nunca le voy a entender la Biblia si estoy cargado de pecados. Nunca le voy a entender la Biblia si tengo unas diversas concupiscencias, muchas, variadas. Es lo que significa la palabra diversas. Si mi mente está celos, envidia, avaricia, codicia, y luego así me voy a poner a estudiar la Biblia, jamás voy a llegar a la verdad. Nada más por sentido común. ¿Cómo podemos llegar a la verdad cuando nos limpiamos de todas esas cosas? Cuando nos limpiamos de todo el ego. ¿Por qué muchos no llegan a la verdad aquí? ¿Por qué muchos no están aquí en el camino? Porque siguen con diversos pecados y diversas concupiscencias que les impide conocer la verdad, les impide conocer que hay una salvación, les impide conocer que hay un cielo, les impide conocer que esta vida cristiana es placentera. Y dice, no, porque a mí me gana más la carne, porque a mí me ganan más los pecados, porque me ganan más las diversas concupiscencias, porque yo pienso que el cambio que yo haga de las cuestiones del mundo a las cuestiones espirituales va a traer problemas a mí, voy a ser mal visto, voy a ser criticado. Eso pienso yo. Eso está en mi mente nada más. Así que eso me impide llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo es el camino. ¿Cuál es la verdad? Que hay una salvación. ¿Cuál es la verdad? Que debemos alabar y adorar a Dios. Por eso muchos no llegan al camino. Porque eso les impide que una claridad en las cuestiones elementales de Dios, y que es una cuestión para vida eterna. Y también por eso no llegamos al conocimiento nosotros. Por eso nosotros empezamos a trastabillar en el camino.
porque ignoro la verdad de Dios y realmente no llego a cuál sea la verdad de Dios, cómo son los sentimientos y pensamientos que Dios tiene referente a mí. Pienso que por haberme bautizado y ir de vez en cuando a la iglesia soy salvo. Pienso yo. ¿Por qué? Porque mis diversas concupiscencias se me nublan, o hay una barrera que me impide llegar al conocimiento de la verdad de Dios y no puedo darle la vuelta, no puedo brincarle. Tengo que quitar tengo que derribar esos argumentos que pienso yo, que creo yo, para llegar a la verdad de Dios. Hay muchos argumentos que ponemos, dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, que cuando tenemos la vida de Cristo derribamos esos argumentos que se levantan con un muro y que nos impiden llegar al conocimiento de Dios. Dice la Escritura, voy a buscarla, a ver si está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, dice en el versículo 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero como tengo argumentos que son una fortaleza grande, mientras haya eso no voy a llegar a la verdad, no voy a acceder al conocimiento de Dios, y eso va a impedir que conozca los caminos y el camino de Dios, y eso va a impedir que entre el reposo de Dios. Otra de las cuestiones de los que no han conocido los caminos de Dios, las causas probables, o algunas de ellas, ¿no?, es por no valorar la obra de Dios. En el nuevo pacto solamente hay una obra, que también cuando uno entiende un poquito el hebreo, no lo entiendo, porque tengo que estudiarlo. Hebreos nos dice que debe ser no las obras, dice, cuando dice vieron mis obras, no, vieron mi obra, porque Dios es uno solo. Y Dios no puede sectarizarse, como cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, que es un solo fruto, con diversas características. También la obra de Dios en el Antiguo Testamento fue una sola obra con diversas características. También el Nuevo Pacto es una sola obra. Dice Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 29, uno de los pasajes creo que más conocidos que puede haber, aparte de Juan 3:16. Juan 6:29 dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en la que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Él envió a su Hijo. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer? Creer, tener fe, obedecer al Señor Jesús. Pero cuando desvalorizamos eso, o cuando infravaloramos la obra, infra es hacia abajo. Cuando infravaloramos la obra de Dios, que es Jesús, que no asistimos, que no estamos con Él, lo estamos infravalorando y no estamos creyendo. Y entonces yo mismo estoy desconociendo los caminos de Dios. Yo mismo estoy desconociendo el camino que me conduce a la presencia misma. Yo mismo estoy diciendo a Dios: no quiero tu promesa, no quiero tu esperanza, porque estoy despreciando la obra de Dios, que es el Señor Jesús. Es la obra de Dios, y tenemos que valorarla, y tenemos que estimarla, y tenemos que amarla, y tenemos que creerla, conforme dice la Escritura. Pero cuando uno empieza a no darle el valor necesario, preciso, de la obra de Dios, merece y demanda, aún así, hermanos, aunque demos todo, aún así es poco para lo que Dios nos ha dado. Aunque demos todo, aún así es poco. Por eso tenemos que esforzarnos cada día más para valorar esta obra, para no quedar perdidos en el camino, para no quedar perdidos en el desierto, para poder entrar realmente a la tierra prometida, al cielo nuevo, a la vida donde no habrá llanto ni sufrimiento. Y ya lo último, dice la Escritura que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. ¿No han conocido mis caminos? En el Nuevo Testamento Jesús es el camino. Si yo no conozco a Jesús, no conozco el camino. Es imposible que conozca el camino de Dios sin conocer a Jesús. Es imposible que conozca el camino de Dios sin tener a Jesús, sin tener una relación con Jesús, sin llevar a Jesús en mi vida, o permitirle que Él gobierne mi vida. Eso es imposible conocer. Y si no conozco a Jesús, no conozco el camino de Dios. Y si no conozco el camino de Dios, aunque haya sido bautizado, no entraré en el reposo de Dios. Y Dios me va a decir a mí con enojo, así como lo menciona ahí: juré en mi ira, no entrarás en mi reposo. Porque tienes días, tienes meses, tienes años. ¿Cuántos años tengo? 11. Y aún así no tengo una experiencia, una vivencia con Jesús. No voy de la mano de Él.
porque no quiero, en forma deliberada, porque lo desapruebo. No, Jesús, no quiero tu presencia. Quiero la presencia de la carne, del mundo. Entonces yo mejor te digo, hazte un lado, pues, porque me estorbas. No puedo vivir la vida carnal si estás conmigo. Entonces quiere decir que no estoy conociendo el camino de Dios, porque el camino de Dios es Jesús. Así lo dice la Escritura. Y lo último que dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Para concluir esta meditación, dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No conocemos a Jesús, no sabemos quién es Jesús. Decimos como la gente. Dice el Señor Jesús, ¿quién dice que soy yo? Pues uno que eres profeta, uno que estás aquí, uno que estás crucificado. ¿Y ustedes quién dice? Nosotros decimos que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros decimos que eres el Cordero. Nosotros decimos que vamos unidos a ti en tu yugo, y tú nos vas cuidando, nos vas protegiendo. No estamos solos, pero a veces queremos estar solos. A veces queremos vivir solos. Pero la Biblia es muy clara. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado. Nada más, no es necesario conocer más de lo que es la vida o de lo que se presenta al mundo para tener la salvación, para tener la vida eterna. Con que conozcamos el camino por experiencia, que experimentemos la vida con Jesús, que no en forma deliberada, para que el día del juicio final, no salgamos reprobados y que escuchemos la burla, la mufa de todos aquellos espíritus que van a estar allá. Dice, y este era cristiano, y este predicaba mucho. ¿Qué es lo que pasó? Me pasó de noche en la vida cristiana. Que no nos pase así, hermanos, porque eso es una realidad que puede pasar en nuestra vida. Esforcémonos cada vez más en el camino del Señor Jesús. Entreguémonos cada vez más, porque esto va a redundar a que entremos al reposo. ¿O qué acaso no queremos el reposo? ¿Qué acaso no queremos salir con honores? Aquí hay hermanos que se han titulado con honores. Y qué bonito se siente, ¿no? Qué satisfacción da ver a nuestros hermanos que se han recibido y que tienen una causa honorífica. También eso va a ser lo mismo, en una escala mucho mayor obviamente, de recibir el honor, de recibir el laurel y la corona de vida. Pero qué lamentable es cuando ni siquiera tu nombre dicen en esa graduación. Pero qué lamentable va a ser que el día del juicio nuestro nombre sea escrito, pero en los que serán avergonzados. ¿Todo por qué? Por haber pasado como noche la vida cristiana. Dios los bendiga. Amén.